Pichincha Universal, generando noticias. La Asamblea Nacional, que tiene el 87% de descrédito ciudadano, según todas las encuestadoras. Pero según información de la Asamblea Nacional, en los primeros 100 días de la administración de César Litardo, oígaseme bien, 100 días de César Litardo, la Asamblea aprobó 3 leyes, de un total de 86 proyectos presentados. Esto es menos del 1%, es 0,50, menos, o sea, menos de aquello. En el ámbito de la fiscalización, 0,30% quizá. En el ámbito de la fiscalización, el Pleno ahí sí que desarrolló 3 juicios políticos. De modo que el Observatorio Legislativo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, supongo tendrá algunos otros elementos que contrastar. Marcelo Espinel, su coordinador, está acá con nosotros. Cuéntenos. Bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación, un afectuoso saludo a su distinguida audiencia. Sí, precisamente durante la presidencia de César Litardo se ha aprobado un solo proyecto de ley dentro del Pleno de la Asamblea Nacional y se ha finalizado el trámite de 2 proyectos de ley que fueron aprobados durante la presidencia de Cabezas. Hay que recordar que dentro de nuestro proceso legislativo el presidente de la República tiene la potestad de vetar parcial o totalmente los proyectos de ley. En este caso, durante estos 100 días de César Litardo, 2 proyectos de ley que fueron vetados por el presidente de la República fueron sometidos a trámite también dentro de la Asamblea Nacional. Debería chequearte el dato, no lo tengo a la mano. Sin embargo, el proyecto de ley aprobado durante la presidencia de César Litardo fue precisamente la derogatoria del impuesto verde. Ese es el único que ustedes lo ven como tal. Es el único proyecto de ley aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional. Lo que sucede es que el proceso legislativo en nuestro país no es tan fácil de comprender para la ciudadanía y existe una diferente cantidad de fases que tienen que atravesar este tipo de proyectos de ley. Pero si en números gruesos queremos comparar cómo fue la presidencia de Litardo, de Cabezas y de Serrano, podemos decir que durante los 10 meses de gestión de Elizabeth Cabezas se aprobaron un total de 23 proyectos de ley de una agenda de 35 proyectos de ley que se había planteado Elizabeth Cabezas durante su presidencia, mientras que durante la presidencia del asambleísta José Serrano se aprobó un total de 7 proyectos de ley. ¿De cuánto? De igual de aproximadamente 30-35 proyectos de ley planteados dentro de una agenda legislativa. ¿Cuántos meses estuvo? Estuvo un total de 10 meses igual. En ese sentido, pues, fueron periodos que no fueron completados en su totalidad, llamémoslo así. Recordemos que a José Serrano lo destituyeron en la mitad de su presidencia y Elizabeth Cabezas asumió de manera parcial los 2 años que generalmente suelen asumir los presidentes de los congresos. Y en suma, de los 3. En suma, la Asamblea Nacional ha aprobado un total de 31 proyectos de ley y es necesario considerar que durante este periodo legislativo se han presentado un total de 641 proyectos de ley. Y yo creo que es necesario hacer un 31 de 641. Sí, pero es necesario hacer un análisis de que los congresos no se deben calificar únicamente por el número de proyectos de ley que se han presentado y que se han aprobado, porque este análisis cuantitativo nos podría llevar a un error, sino que es necesario analizar la calidad de los proyectos de ley. Por ejemplo, de estos 641 proyectos de ley, aproximadamente el 67% son proyectos de ley que no superan los 10 artículos, y el 70% de los 641 constituyen reformas a leyes aprobadas en el periodo legislativo anterior. Ahí debemos preguntarnos, para hacer un análisis mucho más profundo, si es que las reformas planteadas a las leyes aprobadas en el legislativo anterior realmente fueron analizadas de manera sesuda, o si simplemente son presentadas en virtud de una nueva coyuntura política en la que queremos hacer simplemente oposición por hacer oposición. Ya, ok. Está bien delimitar entonces cuál es la composición de esos proyectos de ley, pero de todas maneras tenemos un número, 641 proyectos. De lo cual se ha aprobado apenas 31. Esto es el 5%, no, sí, a ver, déjenme ver cómo, tenía acá la cifra, 641 por 5% sí, es el 5% de ejecución, que si es que fuera ejecución de gasto estaríamos realmente en soletas. Yo insisto en que no hay que analizarlo de esa manera, porque dentro de los periodos legislativos anteriores, por ejemplo, durante la presidencia de la asambleísta Gabriela Rivadeneira se llegaron a aprobar 70 y pico de proyectos de ley. Es decir, un universo de los 4 años en los que ellos estuvieron durante el ejercicio de la legislatura, y recordemos que ellos tenían 105 de 137 legisladores, y a mitad
del cumplimiento de esos 4 años estamos en un número similar. Y durante la legislatura de Gabriela Rivadeneira, 7 de cada 10 proyectos de ley eran presentados por el presidente Correa, y se decía que realmente esta legislatura no legislaba por parte de iniciativa de los asambleístas, sino que era una legislatura que estaba legislando por parte de la iniciativa del expresidente Correa. Entonces hay matices. Ya, pero es para desmitificar el hecho de una asamblea ociosa o que ha tenido una falta de desempeño en estos años. ¿O cómo analizamos entonces su desempeño? O sea, ¿cuáles serían los indicadores o variables para analizar el desempeño si no es el número de leyes? Yo creo lo que hay que analizar es precisamente esta tal vez incapacidad actual del presidente Litardo de generar consensos. Ya. Realmente creo que hay muchísima preocupación y debe haber preocupación por parte de la ciudadanía que existan 2 proyectos de ley bastante importantes como las reformas al Código Orgánico de la Salud y las reformas al Código Integral Penal que no puedan ser tratadas en el Pleno de la Asamblea Nacional porque los asambleístas no están dando quórum. Y esa responsabilidad es para los 137 legisladores, no es solo para el bloque correísta, no es solo para el bloque oficialista. Los 137 legisladores no están actuando con un sentido de país, están dando la constatación de quórum, pero al momento de votar se están retirando, porque claro, están garantizando su sueldo del día. ¿Cómo es posible que dentro de esta Asamblea Nacional se hayan presentado 14 proyectos de ley de lucha contra la corrupción y hasta el momento no pueda ser aprobado uno solo de ellos? Que la Comisión de los Derechos de los Trabajadores vaya 100 días sin poder trabajar, sin poder reunirse. Entonces yo creo que no tenemos que analizar esto en virtud del número de proyectos de ley que han sido aprobados, sino cómo una Asamblea Nacional no está actuando con sentido de país, no está generando consensos y por ende ese 17% de aceptación que tiene de la ciudadanía se sustenta en ese tipo de actitudes. Ya, usted ha develado falta de liderazgo. Segundo, falta de compromiso de los legisladores por rendir hasta su propio sueldo. Pero vamos por partes. Los 31 las 31 leyes que han sido aprobadas, ¿qué tipo de beneficio tienen para el país? ¿Son leyes que han aportado con calidad? Uno, además que esto es calidad de parlamentar, del debate. Y 2, con el efecto de la importancia de esa ley. Eso es importante analizarlo desde la reforma que se planteó en el Consejo de Administración Legislativa hace un par de meses. Recordemos que por propuesta del asambleísta Fernando Burbano, el Consejo de Administración Legislativa aprobó el procedimiento de evaluación ex ante y ex post de las leyes, que es un procedimiento que no se realizaba en la Asamblea Nacional. Actualmente, con la presidencia de César Litardo, se reintegró la unidad técnica legislativa para empezar a realizar estos procesos de evaluación de leyes. Al mismo tiempo, Fernando Burbano está realizando o iniciando un proceso de evaluación de la ley de fomento productivo, porque es algo que no se ha hecho en nuestro país y va en la misma línea de lo que yo te decía a un inicio. Estamos presentando proyectos de ley reformatorios sin analizar si es que las leyes que están en vigencia están teniendo efectos positivos o negativos. La ley de fomento productivo se aprobó hace más de un año y los ecuatorianos no conocemos si es que ha dado resultados positivos o negativos. Esto dentro de lógicas de parlamento abierto, que es un nuevo modelo de gestión que se aplica a los parlamentos, implica que los legisladores deberían obtener información inmediata, por ejemplo, del Ministerio de Finanzas para saber si es que una ley aprobada hace determinada cantidad de tiempo está funcionando. Pero si es que en nuestro país no tenemos interoperabilidad de información entre funciones del Estado, es muy difícil determinar si las leyes están funcionando o no. O por ejemplo, entramos dentro de lógicas en las cuales, si uno se pone a pensar en cómo fue la consulta popular de marzo del año pasado, ¿qué sucede con la legislación que tenía que desarrollarse a partir de esa consulta popular? Recordarán ustedes que se estableció ahí la muerte civil para los corruptos. Yo hasta el momento no he visto que eso haya dado efectos prácticos. Entonces, este populismo penal pues nos termina complicando también las actuaciones parlamentarias. La imprescriptibilidad sí se aprobó. La imprescriptibilidad de los delitos sexuales, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Eso sí, de aquello. A ver, pero por ejemplo, para cualquier institución, empresa, además, la falta de trabajo en un determinado tema medular es sancionada. ¿Por qué para la Asamblea que no tengamos un código de salud que tanto necesitamos, no se sanciona? A ver, yo le pongo este parámetro. A los asambleístas se los sanciona cuando se retrasan a las sesiones, y se los, entre comillas, sanciona cuando delegan a su suplente y el suplente actúa en representación del titular y se descuenta una parte del sueldo del principal y se lo da al titular. Y son los únicos descuentos que ellos reciben en materia de la representación que tienen que ejercer en el Parlamento.
¿Cómo es posible que existan asambleístas que han faltado casi al 40% de las votaciones y que apenas se les descuente el 5% de su salario? Y le pongo dos casos ¿No estaba claro entonces ahí la norma? No, la norma no establece sanción por ausencia en la votación. Es lo que yo le decía en un inicio. Pero en teoría debería ser significativo la reducción de su Considero lo mismo. Desafortunadamente en Ecuador no funciona así. Le pongo dos casos y considerando que el Observatorio Legislativo mantiene objetividad, le comento dos asambleístas que son los que más se ausentan en las votaciones. Gracias, a ver. Quien lidera esta lista con 247 ausencias de 691 votaciones posibles es la asambleísta Wendy Vera. Y en segundo lugar se encuentra el asambleísta Fabricio Villamar, con 238 de 691 votaciones. Ellos aproximadamente han faltado entre el 35 y el 40% de todas las votaciones realizadas en el Pleno de la Asamblea Nacional. Durante estos 2 años, ellos, si es que no hubieran faltado, tenían que haber ganado aproximadamente $120,000. Pero como, en este caso, se han retrasado del inicio de las sesiones y han mandado en ciertas ocasiones a sus suplentes, les han descontado entre $5,000 y $6,000. Es decir, entre el 5 y el 6% del salario, a pesar de haber faltado al 40% de las votaciones. ¿Por qué es importante que estén en las votaciones? Porque quizá un Fabricio Villamar le va a decir, yo estoy legislando todo el tiempo, estoy reuniéndome con gente, yo estoy trabajando y solo a la votación no asomo. Porque la mayor representación que se puede ejercer en el Parlamento es el momento en el cual un asambleísta tiene que decir si está a favor o en contra de una ley, si está a favor o en contra de destituir a una autoridad a través de un juicio político. ¿Hacerse cargo de su voto? En este caso, cuando nosotros otorgamos nuestro voto como ciudadanos a favor de un legislador, es para que represente nuestra voluntad en el Parlamento. Recuérdenos cuál es la multa por no asistir a una votación. En este caso no hay multa por no asistir a una votación. Perdón. La multa es por retrasarse. Por retrasarse, ya. La multa es por retrasarse, que es una parte de su sueldo, así Pero como debería, también por mandar al suplente. Eso, no recibirse la remuneración por esa ausencia. Exactamente. Le comento, por ejemplo, y hay una parte un poco más propositiva, como es el caso colombiano y el caso chileno. En el caso chileno también se presentaron estas prácticas. No pensemos que solo el Congreso de Ecuador es el que no funciona. Actualmente el Congreso chileno tiene una aceptación del 7%, incluso mucho menos que en Ecuador. Pero en el caso chileno, ¿qué es lo que se hizo? Se reformó la ley orgánica de la función legislativa chilena y se estableció que el asambleísta que está en la constatación del quórum tiene la obligación de participar en todas las votaciones. O el caso colombiano, por ejemplo. A los congresistas y los senadores colombianos se les paga en base al número de votaciones en las que ellos participan. Si es que participan solo en el 40% de las votaciones, reciben el 40% de su sueldo. O sea, debería ser. Debería ir. Lo que pasa es que ¿cuál debería ser? El deber ser. Tener que establecer sanciones a nuestros representantes para que vayan a trabajar. Usted tiene allí más nombres, ¿no? Porque para no satanizarlo solamente a los dos que le dije vimos, únicamente los dos que están encabezando ausencias. la lista. Sin embargo, pues la lista es seguida por Carla Cadena, 231 ausencias de 691 votaciones. Carla Cadena es Alianza País. Así es. Y Daniel Mendoza, 230, 691. Pero creo que también es necesario mencionar quiénes son los legisladores que se asisten. Ya, perdón, ¿y Vicente Almeida de dónde Vicente Almeida en este caso fue un asambleísta que ingresó como suplente después de las elecciones de gobiernos autónomos descentralizados y por eso el número debería chequearlo en la página web. Sí, son 137 legisladores, comprenderá que es un poco complejo saber de todos. No se preocupe. Dentro de esa misma línea, yo creo que sí es necesario mencionar, porque por ahí escuchaba en redes sociales que se señalaba que no los asambleístas... Perdón, él es Partido Social Cristiano, seguramente sustituyó a... No, es que Luis Fernando Torres iba a dejar a su hijo, ¿no? Sí, fue su hijo quien fue inscrito dentro de la elección de asambleístas por Tungurahua. Ya, ok. Pero yo creo que es necesario mencionar también... Los que sí asisten. Los que sí asisten, claro, porque siempre se menciona, no, es que son asambleístas desconocidos y que nosotros por estar en medios de comunicación no podemos votar, a lo que me parece absolutamente irresponsable. La lista la encabeza como un asambleísta que sí asiste Carlos Cambala con 656 votaciones de 691 posibles, seguido por la asambleísta Mae Montaño con 655 de 691 ¿De dónde es posibles. Cambala? El partido oficialista, es miembro del Consejo de Administración Legislativa, seguido por Freddy Alarcón, 648 de 691 posibles. César Carrión, 643, Juan Cárdenas, 642. Creo que es necesario
es necesario mencionar, por ejemplo, que el asambleísta Mae Montaño, por segundo periodo legislativo, de manera consecutiva, está dentro de los 5 legisladores que más asisten. Y es una legisladora que presenta proyectos de ley, que fiscaliza, que actúa con responsabilidad. Y en ese sentido, pues, creo yo que sí es necesario llamar al debate dentro de la Asamblea Nacional, dentro de la ciudadanía, de que, aunque suene triste, aunque sea triste, es necesario empezar a establecer sanciones para aquellos legisladores que no están participando dentro de las votaciones y que no están representando la voluntad ciudadana en el Parlamento. Perdón, no me quería quedar con la inquietud. El asambleísta que está dentro también de los que no asisten es un asambleísta suplente. No sé si tal vez por eso se le dificulta, ya estaba comprometido en alguna otra actividad. El asambleísta suplente de la asambleísta social cristiana Rosana Ugarte. Que fue candidata a Poli Ugarte, que fue candidata prefecta del Guayas. Poli Ugarte. Él sustituyó a Poli Ugarte, pero ahorita no va. En este caso, pues, él solo... ¿Y quién vota en lugar? O sea, ¿del suplente hay otro suplente? ¿Cómo es? Por supuesto, aquí hay una suerte de prelación al momento de poder asumir las suplencias, y en este caso es el segundo más votado. Entonces, cuando ya asume Vicente Almeida, pues el segundo más votado es notificado por la Delegación Provincial Electoral, en el sentido de que ahora asume esta suplencia. Este también es un debate que deberá llevarse profundamente. En otros países, por ejemplo, los asambleístas suplentes no existen. Es que no está. Claro. Y de esa manera, pues, lo que sería tiene que lo más buscarse justo, siempre ¿no? la constatación de quórum. Exactamente. Sino para que se lance. A menos que haya un asunto de fuerza mayor, ¿o no? Sí, lo que sucede es que dentro de esa línea yo creo que estamos ante un momento en el cual debemos repensar a nuestro legislativo. Más allá de un sistema bicameral o unicameral, ¿cómo está funcionando la representación ciudadana en el Parlamento? Si es que nosotros no reformamos esto de cara al año 2021, no vamos a tener una legislatura que tenga el 17% de aprobación. Vamos a llegar al punto chileno en el cual el 7% de los ciudadanos cree parcialmente en lo que hace su poder legislativo. Entonces, y los poderes legislativos dentro de los estados republicanos son los llamados a ser el primer poder del estado. O sea, interesante que para recuperar liderazgo y tener un reto importante para, más que lavar la imagen, hacer un buen papel para el señor Litardo, se trabaje en estas reformas. Yo creo que es extremadamente necesario que retomemos arduamente el debate sobre las reformas de la Ley Orgánica y la Función Legislativa. Yo le recuerdo algo. Durante el periodo anterior, el proyecto de reformas aprobado por la Asamblea Nacional incluía sanción económica a aquellos legisladores que se ausentaban de las votaciones y en caso de reincidencia incluso podían ser destituidos. Desafortunadamente, este proyecto de ley que fue aprobado en la legislatura anterior fue vetado totalmente por el presidente Moreno. Entonces, es necesario reformar profundamente a nuestra Asamblea Nacional. Caso contrario, la democracia representativa en nuestro país está en alto riesgo. En enorme crisis. Más que crisis, riesgo nos dice. Yo considero eso. Debemos pensar también, por ejemplo, aspectos de gestión pública, como por ejemplo si estamos colocando o no requisitos académicos para los asesores de los legisladores. Si no, caso contrario, se convierte en cuota política de cada partido. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.